Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación para Noticias Sustentables con el responsable de comunicación de Banco de Alimentos de Buenos Aires. Él es Ezequiel Mazzoni y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables. Hola Ezequiel, un gusto de escucharte y de recibirte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por convocarme. Al contrario, porque queríamos saber, dado que la organización presentó resultados anuales, las acciones realizadas en el último año, ¿nos podrías contar acerca de ustedes en principio? Ustedes son como puente entre empresas, productores agropecuarios y supermercados. ¿Cómo han trabajado durante el año 2023? Sí, correcto. Banco de Alimentos el año pasado, en el 2022, cerró con 4.585.000 kilos de alimentos y productos recibidos que nosotros entregamos a más de 1.090 organizaciones sociales que están en el sector geográfico que trabaja articuladamente con Banco de Alimentos, que es hasta el tercer polígono de la provincia de Buenos Aires y todo Capital Federal. Allí están ubicadas estas 1.091 organizaciones sociales que reciben la mercadería de Banco de Alimentos. Eso fue el año pasado, más de 20 millones de platos de comida que entregamos a lo largo del año a más de 350.000 personas en todo lo que fue el año anterior. Ustedes clasifican los alimentos. Contanos un poquito acerca del trabajo de Banco de Alimentos. Sí, cómo no. Nosotros somos una fundación que, como vos decías al principio, somos un puente entre aquellos que donan alimentos y productos, porque también recibimos productos de higiene y limpieza, y organizaciones sociales que finalmente se las entregan a los beneficiarios, ¿no? Entonces, nosotros hace más de 22 años que trabajamos, porque la fundación comenzó en el 2001, haciendo este trabajo, obviamente cada año aspirando a poder recibir más cantidad de donaciones, productos que nos donan porque está cerca de su fecha de vencimiento, o porque cambió el packaging, o porque la lata está golpeada y ya el área de calidad de la empresa no se las habilita para poder entregar en una góndola, o porque la verdura puede estar un poquito no totalmente perfecta en su fisonomía y su color, pero es totalmente apta para el consumo humano. Y nosotros la clasificamos cuando lo requiere. Por ejemplo, los pallets que vienen en supermercados, como te imaginarás, vienen productos en un mismo pallet de aceite, azúcar, café. Nosotros tenemos que segmentar qué cantidad de unidades y bultos tenemos de cada una de ellas para después ponernos en contacto con las organizaciones sociales que trabajan con nosotros, elaborar un pedido con ellos que después vienen a retirar a nuestro centro de distribución. ¿Nos podés contar un poquito sobre todo lo que ustedes trabajaron y lo difícil que fue, porque cómo hacían durante la pandemia y después cómo fue la época post-pandemia, si mucho cambió? Bueno, a ver, en la época de los casi 2 años de lo que duró la pandemia y el encierro, Banco de Alimentos no dejó de trabajar nunca. Sí, tuvo que cambiar, obviamente, su modalidad y su metodología de trabajo. Ahí hicimos, especialmente en el 2020, un trabajo muy fuerte con otros actores sociales, como es Cáritas, como fueron varias empresas de logística que se sumaron a una campaña especial que se llamó Seamos Uno, que lo que terminamos haciendo fue un mix de productos que se entregaban en una caja y que Cáritas entregaba en las casas de las personas que asistían a las distintas organizaciones sociales que trabajaban con nosotros. Tuvimos que hacer una logística enorme, claro, también en galpones gigantes donde se clasificaba y dividía el producto a través de muchísima gente que se sumó a esta campaña. Y así fue el 2020, que fue el año más duro de la pandemia. Nosotros no podíamos trabajar con voluntarios. Todo el material que se clasificó en banco fue a través de sus empleados. Y a medida que se fue abriendo nuevamente, bueno, y todo lo que, las altas que tuvimos que dar, nosotros las denominamos altas de emergencia, ¿no? Porque no podíamos ir a visitar el lugar. Entonces,
confiamos en lo que en ese momento nos declaraba la gente, y a medida que se fue abriendo la posibilidad de sí ir a visitarlos, bueno, chequeamos que esos lugares tuvieran todas las condiciones que siempre solicita Banco de Alimentos que tengan para poder manipular correctamente los alimentos, para poder guardarlos en el lugar adecuado, depende del tipo de producto que reciban, que den el servicio alimentario en el lugar, eso quiere decir que den de comer en el lugar que declaran ellos que lo hacen, y el servicio alimentario que también dicen, ¿no? Si hablan de 30 personas que van a desayunar, si nosotros hacemos una visita sorpresa, como muchas veces las hacemos, tiene que haber alrededor de 30 personas desayunando, y así sucesivamente vamos fortaleciendo el vínculo con las organizaciones. Pero sí, fueron casi 2 años muy especiales, y obviamente hubo un aumento enorme en la demanda, ¿no? Nosotros de un mes a otro tuvimos un aumento significativo en la cantidad de organizaciones que querían trabajar con nosotros, que necesitaban comida y productos de higiene y limpieza, y del otro lado, Beatriz, no teníamos la cantidad de donantes que pudiéramos responder a esa misma demanda, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy artesanal en donde fuimos dando de alta a medida que obteníamos más donaciones. Claro, y ya en la pospandemia comenzaron a normalizarse. Ustedes brindan servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí, en realidad nosotros entregamos productos a organizaciones sociales, a las organizaciones, que dan ese servicio. Claro, nosotros no entregamos a las personas, entregamos a organizaciones sociales, comedores, merenderos, centros de día, clubes, etcétera, etcétera, que se presentan a Banco de Alimentos, que presentan lo que es la documentación en el caso de que tengan personalidad jurídica o un aval de una organización que ya trabaja con banco, que nos garantiza que trabajan bien y que cumplen los requisitos. Nosotros después los vamos a visitar, como te mencionaba previamente, para verificar ciertas condiciones, y si todo se cumple, empiezan a trabajar con Banco de Alimentos, empiezan a recibir el contacto que cada 20, 30 días se da en Banco de Alimentos por la magnitud de organizaciones sociales con las cuales trabajamos. Se elabora un pedido que viene a retirar entre las 48 y 72 horas después de haber sido elaborado, donde las organizaciones eligen los productos que quieren retirar, no es que nosotros se los imponemos. Y ustedes utilizan de los supermercados, de empresas, de productores agropecuarios y, por ejemplo, de restaurantes y esas cosas, no. Mira, lo más parecido a restaurantes que tenemos es una alianza que tenemos con KFC, que es una empresa que cocina pollo. Y que ellos lo que hacen es lo que no venden a la hora y media, aproximadamente 2 horas, lo congelan, Bien. el pollo cocido, nosotros lo retiramos y lo entregamos a organizaciones sociales, o mismo las organizaciones sociales que están en la zona, a través de una app que nosotros desarrollamos en el 2019, ven el ofrecimiento que tienen en el local de KFC que está cerca, ¿sí? A 5 kilómetros a la redonda es el radio máximo que pueden ver, y esas mismas organizaciones lo van a retirar. El tema del restaurante es un tema bastante complejo, porque el tema de la manipulación de los alimentos es todo un tema que es difícil a veces de garantizar al 100%, y nosotros somos sumamente responsables del producto que entregamos, ¿no? Imagínate que entregar un producto que no estamos 100% seguros cómo fue manipulado puede producir consecuencias muy negativas para la gente que termina comiendo y consumiendo ese producto. Sin dudas. ¿Han tenido alguna especie de disgusto sin ni siquiera ser culpables del tema, con todo lo que ustedes se ocupan y las organizaciones sociales que trabajan con ustedes con la máxima higiene? No, por suerte no, la verdad que por suerte no, tengo que tocar madera, pero te diría porque hay, un control tanto de el donante que nos dona el producto, nosotros cuando lo recibimos y lo ofrecemos a las organizaciones, y las mismas organizaciones sociales que cada vez también van aprendiendo a cómo se deben manipular los alimentos, porque nosotros tenemos una nutricionista dentro de nuestro equipo del área social del Banco de Alimentos que les enseña cómo el tema de la importancia del lavado de las manos, de los utensilios de cocina a la hora de cocinar, que con ciertas tablas se tiene que cortar la carne y con otras tablas se tiene que cortar la verdura y la fruta, por mencionar algunos tips que sirven a la hora de evitar cualquier contaminación cruzada. El Banco de Alimentos de Buenos Aires, donde sos responsable de comunicación, Ezequiel, cubre los distritos, todos los distritos de la ciudad y provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, correcto, hasta el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires,
Porque en la Sí. Argentina hay 20 bancos de alimentos, el que está más cerca de nuestra sede es el de La Plata, entonces cada banco tiene un polígono de trabajo para no pisarse con otro banco, ser lo más eficientes posible y Sí. a su vez articulamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna mercadería que quizás sepamos que ya tenemos en stock en una cantidad suficiente y que no vamos a poder entregar antes de su fecha de vencimiento, nos damos vuelta y se la ofrecemos al Banco de La Plata, que si a ellos les interesa recibir, la reciben ese producto y lo terminan entregando, ¿no? Entonces, la idea es evitar el desperdicio, ¿sí? Claro. Mejorar la nutrición y ayudar Ujú. al que sufre hambre. Por supuesto. Entonces, contame un poquito, el tuyo es Buenos Aires, abarca hasta el tercer cordón y después, ¿cuántos bancos de alimentos hay? Hay 20 bancos de alimentos, 20. 20 bancos de alimentos, desde la ciudad de Neuquén hasta el norte de nuestro país, en casi todas las provincias, salvo excepciones como Catamarca, hay al menos un banco de alimentos. En la provincia de Buenos Aires hay más de uno por la densidad poblacional que hay y por la Sí, cantidad de industria que hay, o productores o supermercados que mencionabas previamente. Entonces tenemos en Buenos Aires el de Mar del Plata, el de Balcarce, el de Tandil, el de La Plata y nosotros. claro. Y en estos últimos años se habla mucho de la necesidad del plato de comida. ¿Vos considerás que estás en comunicación y que, bueno, estás muy informado, que es uno de los peores momentos que ustedes más tienen que trabajar y los colaboradores y las organizaciones sociales para que nuestro bendito país, Argentina, no haya gente que no tenga su plato de comida o que le falte a un niño para comer o a una familia? Sí, más allá de lo que yo opine, digo, los números, las Sí, estadísticas, los distintos estudios sí. demuestran que lamentablemente el crecimiento de la pobreza de nuestro país va en aumento, que no se Sí, detiene, y entonces, ujú, bueno, eso nos obliga a desafiarnos cada año más, cada mes sí, buscar más aliados que nos puedan donar distintos tipos de productos y nosotros poder, obviamente, hacer toda la logística que eso implica, que es también un desafío bien grande ir a buscar las donaciones o gestionar sí, para recibirlas, porque sí, obviamente estamos en un momento de una necesidad enorme de alimentos que la ujú. Argentina produce y que lamentablemente muchos de los kilos y toneladas de alimentos se van perdiendo en la cadena desde la producción hasta la distribución. Y claro, y además con el tema, ustedes reciben de productores agropecuarios, con el tema de la sequía se sumó también un problema más, ¿verdad? Claro, por supuesto, cuando haya algún incidente de esas características y de esa Sí, magnitud, como es la inclemencia del clima, por supuesto ujú, perjudica mucho la cosecha y por ende perjudica la posibilidad de nosotros recibir más donaciones de frutas y verduras que nutricionalmente es alucinante, ¿no? Es espectacular porque son de alto valor nutritivo. claro. Y justamente ustedes cuentan con personal especializado, con nutricionistas. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una nutricionista que capacita a todos los Ujú. equipos de cocina de las organizaciones sociales para Bien. enseñarles a utilizar los productos que reciben. Muchas veces nos pasa de que a veces reciben productos que no son del consumo habitual de ese comedor, entonces los tenemos que ayudar a poder elaborar platos para que también los chicos, porque la mayoría de los beneficiarios que colabora Banco de Alimentos son chicos de 0 a 19 años, el Ajá. 75% de la población con el cual colabora Banco de Alimentos son niños de este rango etario. Entonces, Sí. bueno, hay que muchas veces saber cómo combinar las comidas para que los chicos las asimilen, las acepten y no las rechacen y consuman este tipo de cosas que nos pasa mucho con las legumbres. No hay mucha cultura de consumir legumbres en la Argentina y sin embargo nutricionalmente son de un altísimo valor. Ezequiel, ¿por qué no nos das una línea de comunicación donde quien escuche esta nota en este programa, Noticias Sustentables, pueda de alguna manera donar con las organizaciones sociales, comunicarse con ustedes para que los guíen? ¿Cómo tendrían que hacer? Bueno, el canal principal, Beatriz, es la página de web del Banco de Alimentos, que es www.bancodealimentos.org.ar. Ahí van a Sí, poder, si les interesa sumarse como voluntarios,
clasificando alimentos en el centro de distribución o hacer una tarea desde su casa, porque también tenemos voluntarios que nos ayudan en otras tareas que no requieren la presencia física. Van a poder encontrar el formulario de voluntarios. Después también aquel que, como vos decías, se quiere sumar como donante de dinero, que nosotros tenemos por suerte mucha gente que a través de su tarjeta de crédito todos los meses se le debita lo que la persona decida donar para que nosotros podamos seguir cumpliendo nuestra misión. También lo puede hacer, y también obviamente invito a todos aquellos que tengan la chance de donar alimentos o productos de higiene y limpieza aptos para el consumo humano, que también ingresen a la página y van a encontrar los canales de comunicación para ponerse en contacto con cada una de las áreas previamente mencionadas. www.bancodealimentos.org.ar. Maravilloso trabajo, muchísimas gracias por difundirlo en nuestro programa. Un abrazo muy grande, Ezequiel. A ustedes por el espacio y hasta la próxima. Hasta la próxima, Ezequiel Mazzoni, responsable de comunicación de Banco de Alimentos de Buenos Aires. Noticias sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Humilla.